Imagina que mientras la mayoría duerme profundamente, un pequeño grupo de personas ya está despierto. No para perder el tiempo, sino para construir imperios, transformar su salud, afilar su mente y diseñar la vida que otros solo sueñan. Ellos saben que las primeras horas del día no son solo un momento más, sino la llave maestra que define el rumbo de todo lo que viene después. En esas horas silenciosas, cuando el mundo aún no ha despertado, se toma ventaja, se crean hábitos inquebrantables y se forja el carácter que separa a los que cumplen metas de los que solo las imaginan. Hoy descubrirás los secretos, estrategias y mentalidad de aquellos que dominan sus mañanas, para dominar sus vidas. Prepárate, porque lo que vas a aprender podría cambiar para siempre la forma en la que comienzas cada día. Capítulo 1. El acto peligroso. En un lujoso hotel junto a la costa, mientras el sol apenas comenzaba a pintar de dorado el horizonte, un auditorio repleto de personas esperaba con expectación. El ambiente estaba cargado de una mezcla de entusiasmo y curiosidad. No era una conferencia cualquiera, sino una de esas citas que prometían cambiar la vida de quienes se atrevieran a escuchar. En el escenario, un hombre elegante, de porte seguro y mirada penetrante, se preparaba para hablar. Era un orador reconocido, famoso por su estilo directo y por las ideas que rompían esquemas. Sus charlas no eran para entretener, sino para sacudir conciencias. Ese día, entre el público, había dos personas que no podían ser más distintas, pero que compartían algo en común, buscaban un cambio profundo en sus vidas. En una de las filas, una joven artista, talentosa pero consumida por la inseguridad y la autocrítica, se sentía atrapada en una espiral de frustración. Había tenido éxito en algunos proyectos, pero la presión, la duda y la comparación constante con otros le habían robado la pasión. Se preguntaba si volvería a sentirse inspirada o si ya había pasado su mejor momento. En el extremo opuesto de la sala, un empresario agotado, con un semblante que revelaba noches sin dormir y años de estrés acumulado, repasaba mentalmente las decisiones que lo habían llevado hasta allí. Su negocio había crecido, sí, pero su salud y su vida personal se habían deteriorado. Era prisionero de un éxito que parecía cada vez más vacío. La sala se oscureció y el foco iluminó al orador. Sin previo aviso, lanzó una afirmación que cortó el aire como un cuchillo. Tu vida actual es el resultado de tus elecciones pasadas. Y si no te gusta lo que ves, tendrás que atreverte a hacer algo radical. Esa frase, tan simple y tan brutal, golpeó a todos en el pecho. Pero en especial, encendió algo en la artista y en el empresario. Lo que ninguno de ellos imaginaba era que ese encuentro sería solo el inicio de una travesía que los llevaría más allá de lo que jamás habían soñado, y que les exigiría un acto peligroso, cambiar desde lo más profundo. La tensión en la sala creció. El orador caminó lentamente por el escenario, observando a la audiencia como si pudiera leer la historia de cada persona en sus rostros. Todos queremos resultados extraordinarios, dijo, pero pocos están dispuestos a hacer los sacrificios que esos resultados exigen. Habló de algo que casi nadie se atreve a enfrentar, la rutina invisible que nos ata a la mediocridad. Explicó que la mayoría de las personas no fracasan por falta de talento, sino porque repiten, día tras día, hábitos que les roban energía, enfoque y propósito. La joven artista sintió un nudo en la garganta. Llevaba meses despertando tarde, posponiendo sus proyectos más ambiciosos y ahogando sus ideas en distracciones inútiles. El empresario, por su parte, recordó las mañanas caóticas, llenas de correos, llamadas y reuniones improvisadas, donde nunca había un momento para pensar en lo importante. El orador entonces lanzó una pregunta que resonó como un eco en toda la sala. ¿Y si la clave para una vida excepcional estuviera en lo que haces antes de que el mundo se despierte? La frase provocó murmullos y miradas de sorpresa. Algunos sonrieron incrédulos, otros fruncieron el ceño. El orador no se inmutó. Con voz firme, habló del valor de conquistar las primeras horas del día, cuando la mente está fresca y el mundo aún está en silencio.
Dijo que ese momento, invisible para la mayoría, era donde los grandes artistas, líderes y visionarios sembraban las semillas de sus mayores logros. En ese instante, la artista y el empresario sintieron una mezcla de esperanza y temor. Algo en su interior les decía que lo que estaban escuchando era verdad, pero también sabían que aceptar ese reto significaría renunciar a la comodidad que los había mantenido donde estaban. La conferencia continuó, pero para ellos el tiempo parecía haberse detenido. No lo sabían aún, pero estaban a punto de recibir una invitación que los llevaría a un viaje transformador, uno que pondría a prueba su disciplina, su coraje y su capacidad para reinventarse desde cero. Capítulo 2. Una filosofía diaria para volverse legendario. La conferencia había terminado, pero para la artista y el empresario las palabras del orador seguían retumbando como un tambor en su mente. Afuera, el cielo mostraba tonos de fuego al caer la tarde, y el mar, a unos metros del hotel, reflejaba la luz con un brillo hipnótico. Fue entonces cuando una figura inesperada apareció en sus vidas. Un hombre mayor, de aspecto descuidado y ropa sencilla, se acercó a ellos con una sonrisa tranquila. Nadie habría adivinado que detrás de esa apariencia humilde se ocultaba una historia fuera de lo común. Su mirada tenía una intensidad que contrastaba con su apariencia, como si supiera cosas que los demás ignoraban. Lo que acaban de escuchar, dijo con voz serena, no es teoría. Es una invitación a vivir de una manera completamente diferente. Ambos lo miraron con cautela. El empresario pensó que tal vez era un asistente más de la conferencia. La artista, en cambio, sintió una extraña conexión, como si ese hombre conociera sus batallas internas. El desconocido les habló de una filosofía sencilla, pero poderosa, que cada día es una oportunidad para forjar un legado, no solo para sobrevivir o cumplir con obligaciones. Que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en la calidad del trabajo que entregas al mundo, en la profundidad de tus relaciones y en la fuerza de tu carácter. Les dijo que muchos esperan toda la vida para hacer algo extraordinario, pero que el momento perfecto nunca llega. Que quienes dejan huellas son los que actúan ahora, con lo que tienen, y lo hacen con excelencia, incluso en las cosas más pequeñas. Sus palabras tenían una calma magnética. No intentaba convencerlos con gritos ni promesas vacías, sino con una certeza que nacía de la experiencia. La artista sintió un ligero cosquilleo en las manos, como si una nueva energía comenzara a despertarse. El empresario, por primera vez en mucho tiempo, se preguntó si aún estaba a tiempo de darle otro rumbo a su vida. El hombre sonrió y los invitó a un encuentro privado al día siguiente, asegurando que allí descubrirían los principios que habían transformado su vida y la de muchos otros. Una cita al amanecer, antes de que el resto del mundo despertara. Si estás escuchando esto, detente un momento. No dejes que te interrumpan. No permitas que una notificación, un mensaje sin importancia o una red social te robe este instante. Este no es un vídeo más que pones de fondo mientras haces otra cosa. Esta puede ser la conversación que cambie tu relación con el dinero y con tu futuro. Estamos tan acostumbrados a distraernos, a saltar de contenido en contenido, que se nos olvida lo más importante. Lo que puede transformar tu vida no es lo que ves, es lo que decides escuchar de verdad. Y lo que estás escuchando ahora no es entretenimiento. Es una guía, un espejo, una posibilidad. La mayoría de personas abandona este tipo de contenido a los pocos minutos. No por falta de tiempo, sino por falta de compromiso. Pero tú sigues aquí. Eso significa algo. Significa que hay una parte de ti que ya no quiere seguir igual. Así que escúchame bien. No dejes que un mensaje sin valor te saque del camino. No permitas que el ruido apague lo que estás empezando a construir. Esta es tu oportunidad, tu momento. Lo que viene a continuación puede ayudarte a tomar decisiones que cambien no solo tus finanzas, sino tu vida entera. Pero solo si estás presente. Solo si eliges quedarte. Esa noche, ni la artista ni el empresario pudieron dormir con facilidad. La propuesta de aquel hombre desconocido resonaba en sus mentes como una campana insistente.
¿Qué clase de encuentro podría ser tan importante como para realizarse antes del amanecer? ¿Qué podían aprender en esas horas que cambiaría sus vidas? Ambos sabían que, si aceptaban, tendrían que romper con hábitos arraigados, dormir hasta tarde, iniciar el día sin un plan claro, reaccionar a los problemas en lugar de anticiparse a ellos. Pero también intuían que era precisamente ese cambio el que necesitaban con urgencia. El amanecer llegó con un aire fresco y salado que venía del mar. El cielo, aún oscuro, comenzaba a teñirse de tonos azul profundo y violeta. La ciudad dormía, pero en la entrada del hotel, el hombre mayor los esperaba con una puntualidad impecable. Vestía la misma ropa sencilla, pero su presencia irradiaba una energía extraña, como si supiera que lo que estaba a punto de compartir sería una semilla que podría transformar destinos. La mayoría de la gente vive en piloto automático, dijo mientras caminaban hacia la playa. Se levantan tarde, corren para llegar a sus obligaciones, y desde ese momento, el día entero los controla a ellos. La mediocridad no llega de golpe, se acumula en pequeñas elecciones mal hechas. La arena fría crujía bajo sus pies mientras avanzaban. El empresario respiraba profundamente, como si el aire de la mañana fuera más puro de lo habitual. La artista, por su parte, sentía que cada paso la alejaba de la vida que conocía y la acercaba a algo incierto, pero lleno de posibilidades. El hombre les habló de la importancia de conquistar las primeras horas del día, no para trabajar más, sino para trabajar mejor, con un enfoque claro y renovado. Les explicó que las mañanas, cuando se utilizan con disciplina, son una poderosa herramienta para moldear el carácter, fortalecer el cuerpo y expandir la mente. Finalmente, se detuvo frente a las olas y los miró con seriedad. Mañana, a las 5 en punto, los llevaré a un lugar donde comprenderán lo que significa vivir de manera intencional, y no simplemente dejarse arrastrar por los días. Pero solo si están dispuestos a escuchar y a actuar. Ambos asintieron, sin decir una palabra. En ese instante, comprendieron que el verdadero reto no sería madrugar, sino estar listos para enfrentar la transformación que se avecinaba. Capítulo 3. Un encuentro inesperado con un extraño sorprendente. El día acordado, la ciudad aún estaba envuelta en un silencio profundo. No había ruido de tráfico, ni pasos apurados, ni conversaciones. Solo el murmullo constante del mar y el canto lejano de algún ave madrugadora. Eran las 5 en punto cuando la artista y el empresario se encontraron en el vestíbulo del hotel, listos para cumplir la cita. El hombre mayor apareció con la misma calma y sencillez de siempre. Sin explicaciones, los condujo hasta un vehículo estacionado frente a la entrada. No era un auto lujoso, de hecho, parecía uno más entre tantos, pero desprendía un aroma agradable a cuero y sal marina. Durante el trayecto, ninguno de los tres habló. El silencio no era incómodo, sino una especie de preparación para lo que estaba por venir. Después de unos minutos, el vehículo se detuvo frente a una mansión discreta, rodeada de palmeras y con una vista panorámica del océano. A simple vista, no parecía el tipo de lugar donde se realizaban reuniones transformadoras. Sin embargo, apenas cruzaron el portón, una sensación de orden y serenidad los envolvió. Un hombre alto, vestido con ropa deportiva y una sonrisa franca, los recibió en la entrada. Su aspecto saludable y su energía positiva eran evidentes. Sus ojos transmitían una mezcla de determinación y calidez, como si hubiera encontrado un equilibrio que la mayoría solo anhela. «Bienvenidos», dijo con voz firme. «Están aquí porque, en algún punto de su vida, se dieron cuenta de que el camino que seguían no los estaba llevando a donde realmente querían ir». La artista sintió un escalofrío. El empresario, con los brazos cruzados, guardaba silencio, pero por dentro se preguntaba cómo aquel desconocido podía describir con tanta precisión lo que sentía. El hombre los invitó a pasar a una amplia terraza frente al mar, donde 3 sillas esperaban. El sol, aún tímido, comenzaba a levantarse por el horizonte, bañando todo con una luz dorada. La escena parecía cuidadosamente diseñada para transmitir paz, pero también para despertar algo más profundo, la certeza de que ese era el momento de tomar decisiones que cambiarían el rumbo de sus vidas. El hombre alto tomó asiento frente a ellos, y sin rodeos, comenzó a hablar. Durante años vivía atrapado en un ciclo que creía imposible de romper. Trabajaba sin descanso,
perseguía metas materiales y creía que la felicidad llegaría con el siguiente logro, pero nunca fue así. Hasta que un día, un mentor me mostró que el verdadero cambio no empieza con lo que haces, sino con quien te conviertes. Sus palabras eran pausadas, pero cada una parecía llegar con un peso especial. No hablaba para impresionar, sino para dejar claro que lo que estaba a punto de compartir había sido probado en su propia vida. La artista lo observaba con atención. Había escuchado discursos motivacionales antes, pero este hombre transmitía algo diferente: autenticidad. El empresario, aunque escéptico, empezaba a sentir que la historia que estaba escuchando podía reflejarse en la suya. El anfitrión les explicó que la vida está llena de distracciones que nos roban lo más valioso: el tiempo y la energía mental. La mayoría vive reaccionando a los problemas y necesidades de otros, sin reservar un solo momento para cultivar sus propios sueños. Por eso, dijo, inclinándose hacia ellos, las primeras horas del día son sagradas. Antes de que el mundo reclame tu atención, debes reclamarte a ti mismo. Les habló de cómo había transformado sus mañanas en un ritual de crecimiento. En lugar de despertarse al límite para cumplir con las obligaciones, dedicaba la primera hora a cuidar su cuerpo, alimentar su mente y fortalecer su espíritu. Con el tiempo, este hábito no solo había cambiado su productividad, sino también su propósito y su visión de la vida. No se trata de trabajar más, aclaró, se trata de trabajar mejor. Y para eso, primero hay que trabajar en uno mismo. El mar rugía suavemente de fondo, como un aplauso discreto a cada frase. La artista y el empresario se miraron sin decir nada, pero ambos sabían que estaban escuchando algo que podía marcar un antes y un después. Lo que no imaginaban era que, en los días siguientes, no solo escucharían estas ideas, sino que vivirían una experiencia que pondría a prueba su determinación como nunca antes. Capítulo 4. Dejando atrás la mediocridad y todo lo ordinario. Al amanecer del día siguiente, la brisa marina acariciaba la terraza mientras el cielo se teñía de tonos naranjas y rosados. La artista y el empresario llegaron puntuales, todavía con la mente cargada de las conversaciones del día anterior. El hombre mayor ya los esperaba, y junto a él, el anfitrión, quien parecía irradiar una energía renovadora que llenaba el ambiente. Hoy, dijo el anfitrión, vamos a hablar de algo incómodo, pero necesario: la mediocridad. Hizo una pausa, como si quisiera darles tiempo para preparar la mente. La mediocridad no es un insulto, es un estado de adormecimiento. Es aceptar una vida por debajo de nuestro verdadero potencial, solo porque es más fácil quedarse donde estamos que luchar por lo que merecemos. La artista bajó la mirada, reconociendo en silencio cuántas veces había dejado proyectos importantes de lado por miedo a no estar a la altura. El empresario pensó en cuántas oportunidades había rechazado solo por temor al riesgo y por aferrarse a una rutina que, aunque segura, lo mantenía insatisfecho. El anfitrión continuó: para dejar atrás lo ordinario, no basta con quererlo. Hay que tomar decisiones radicales, cambiar los hábitos que nos atan, y tener el valor de perder algo de comodidad para ganar mucha más libertad. Mientras hablaba, los invitó a caminar por la playa. Cada paso sobre la arena húmeda parecía acompañar sus palabras. Les contó que había llegado un momento en su vida en el que todo parecía estable desde fuera, pero por dentro estaba vacío. Lo que lo salvó fue entender que no se trataba de acumular más, sino de convertirse en alguien capaz de dar más. Cuando decides salir de lo ordinario, explicó, el mundo te pondrá a prueba. Te enfrentarás a críticas, dudas y obstáculos, pero si perseveras, tu vida dejará de ser una repetición sin sentido y se convertirá en una obra maestra. La artista y el empresario escuchaban en silencio, sintiendo que esas palabras no eran simples consejos, sino advertencias para el camino que estaban a punto de recorrer. Un camino que no perdonaría a los tibios, pero que recompensaría a quienes se atrevieran a caminarlo con determinación. De regreso a la terraza, el anfitrión les sirvió una taza de café caliente. El aroma intenso llenó el aire, mientras el mar seguía golpeando con suavidad las rocas cercanas. Se sentaron frente a él, listos para escuchar lo que parecía ser la parte más directa de la lección. El primer paso para dejar atrás la mediocridad, dijo, es reconocer que la has tolerado. Mientras sigas justificando tus resultados mediocres con excusas, no tendrás poder para cambiarlos.
El empresario sintió un golpe de realidad. Pensó en cuántas veces había culpado al mercado, a la economía o incluso a sus empleados, cuando en realidad había sido él quien había dejado de innovar y arriesgar. La artista recordó cuántas veces había atribuido su falta de progreso a la falta de inspiración, cuando en el fondo era miedo a exponer su verdadero talento. El anfitrión continuó, con un tono más intenso. La vida no te paga por lo que sabes, sino por lo que haces con lo que sabes. Y si quieres vivir en un nivel extraordinario, tendrás que actuar de manera extraordinaria todos los días, incluso cuando no tengas ganas. Luego se inclinó hacia ellos, bajando la voz, como si revelara un secreto. Los grandes cambios no se logran con un solo acto heroico, sino con cientos de pequeños actos de disciplina que, acumulados, te convierten en alguien que ya no acepta lo ordinario como su estándar de vida. Guardaron silencio, dejando que las palabras calaran hondo. Afuera, el sol ya estaba alto, iluminando el horizonte. Era como si la luz misma les recordara que un nuevo día siempre trae la posibilidad de empezar de nuevo, pero que esa posibilidad se pierde para quienes siguen atrapados en la comodidad de lo mediocre. El anfitrión se levantó, miró a ambos y les dijo: a partir de mañana, no solo van a escuchar mis palabras, van a vivirlas. Y ese será el verdadero punto de no retorno. La artista y el empresario se miraron, conscientes de que el compromiso que estaban a punto de asumir no sería fácil, pero sí absolutamente necesario. Capítulo 5. Una aventura extraña hacia el dominio de las mañanas. La madrugada siguiente, la ciudad aún dormía cuando el sonido suave de las olas se mezclaba con el crujir de la arena bajo los pasos del artista y el empresario. El aire fresco les rozaba el rostro y aunque el sueño intentaba aferrarse a sus cuerpos, había algo más fuerte que los mantenía despiertos: la curiosidad por lo que estaba a punto de suceder. El anfitrión los recibió de pie junto a un vehículo diferente, más grande, preparado para un viaje que parecía improvisado pero que tenía un propósito claro. Hoy comenzamos de verdad, anunció con una sonrisa. Vamos a un lugar donde entenderán lo que significa conquistar las mañanas. El trayecto los llevó por carreteras que serpenteaban entre montañas y campos verdes. La luz del amanecer iba revelando paisajes cada vez más impresionantes. La artista miraba por la ventana, sintiendo que cada kilómetro la alejaba de su antigua vida y la acercaba a algo nuevo. El empresario, aunque reservado, no podía evitar sentir una chispa de entusiasmo. Tras un par de horas, llegaron a un pequeño aeródromo. Un helicóptero esperaba en la pista, con las aspas inmóviles pero listas para girar. La sorpresa en los rostros de ambos fue evidente. ¿Están listos para ver el mundo desde otra perspectiva?, preguntó el anfitrión, mientras subía a bordo. Una vez en el aire, la vista era sobrecogedora: playas vírgenes, acantilados bañados por el sol, y un horizonte que parecía no tener fin. El anfitrión aprovechó el momento para hablarles del poder de cambiar el punto de vista, no solo físicamente, sino en la vida. Cuando observas tu existencia desde arriba, dijo, los problemas parecen más pequeños, y lo importante se vuelve más claro. Así es como las mañanas te permiten vivir, con distancia de lo urgente y claridad para lo esencial. Mientras el helicóptero avanzaba, la artista y el empresario comenzaron a entender que esta aventura extraña no se trataba solo de viajar a un lugar, sino de prepararse para un cambio profundo en cómo percibían y usaban cada nuevo día. El helicóptero aterrizó suavemente en un claro rodeado de vegetación exuberante. A lo lejos se escuchaba el murmullo constante de una cascada, mezclado con el canto de aves que parecían dar la bienvenida. El aire era más puro, fresco y revitalizante, como si cada respiración limpiara el cansancio acumulado durante años. El anfitrión los guió por un sendero de piedra hasta llegar a una cabaña construida con madera oscura y amplias ventanas que dejaban entrar la luz del amanecer. Dentro, el ambiente era cálido y minimalista: una mesa de trabajo, estanterías con libros cuidadosamente ordenados y un pequeño altar con una vela encendida. Este lugar, dijo el anfitrión, es mi santuario de las mañanas. Aquí dedico las primeras horas del día a lo que realmente importa: crecer como persona, fortalecer mi mente y cuidar mi cuerpo. Se acercó a la mesa y tomó un cuaderno gastado por el uso. Las mañanas son como esta hoja en blanco, explicó mientras lo mostraba: un espacio intacto, libre de interrupciones, donde puedes decidir qué escribir en el resto del día.
Si lo llenas con intención, todo lo demás fluye con más claridad. La artista se dejó caer en una silla, absorbiendo cada detalle. Podía sentir que la calma del lugar era distinta a cualquier espacio que hubiera conocido. El empresario, aunque más reservado, empezó a comprender que este refugio no era solo un lujo, sino una herramienta estratégica. El anfitrión continuó. Muchos creen que madrugar es un sacrificio, pero para quienes lo entienden, es un privilegio. Es el momento en el que puedes trabajar en ti mismo antes de tener que trabajar para el mundo. Se quedaron un momento en silencio, escuchando el sonido de la cascada. Era como si el lugar en sí les estuviera enseñando que las mañanas no solo son un horario, sino un estado mental, una elección consciente de tomar el control del día antes de que otros lo hagan por ti. Ese día, sin saberlo, habían dado el primer paso real hacia el dominio de las mañanas, comprender que no se trataba de levantarse temprano por costumbre, sino por propósito. Capítulo 6. Un vuelo hacia la productividad máxima, la maestría y la invencibilidad. El sol apenas se levantaba cuando el anfitrión los llevó nuevamente al helicóptero. El rugido de las aspas comenzó a llenar el aire, y en pocos minutos ya sobrevolaban un paisaje imponente. Cadenas montañosas que se extendían como gigantes dormidos, valles cubiertos de neblina y ríos que brillaban como hilos de plata bajo la luz de la mañana. Mientras avanzaban, el anfitrión levantó la voz para hacerse oír sobre el ruido del motor. La vida es como este vuelo. Si quieres llegar lejos y ver más, tienes que elevarte por encima de las distracciones. Y para hacerlo, necesitas 3 cosas: productividad máxima, maestría y una invencibilidad interior que te proteja de las tormentas. Explicó que la productividad máxima no significa estar ocupado todo el tiempo, sino trabajar en lo que realmente mueve la aguja. Que las personas más efectivas no hacen más tareas, sino las tareas correctas, con una concentración absoluta. Cada vez que dispersas tu atención, pierdes energía, continuó. Cada interrupción es como un agujero en el tanque de combustible que necesitas para tus grandes metas. Luego habló de la maestría, y de cómo la excelencia no se logra con un golpe de suerte, sino con la repetición constante de un trabajo bien hecho. Los grandes artistas, deportistas y líderes no son diferentes a ti. La única diferencia es que han convertido la disciplina en un arte. Por último, mencionó la invencibilidad, la capacidad de mantenerse firme emocionalmente, incluso cuando el mundo parece derrumbarse. Las tormentas siempre llegarán, advirtió, pero si construyes fuerza interna cada mañana, serás como esta aeronave, capaz de volar por encima de las nubes y encontrar el cielo despejado. La artista miraba el horizonte con una nueva perspectiva, como si empezara a ver sus problemas desde una altura que los hacía más pequeños. El empresario, en cambio, no dejaba de pensar que quizá esa combinación de enfoque, excelencia y fortaleza era justo lo que había perdido en el camino. El helicóptero descendió suavemente en una meseta alta, desde donde el paisaje parecía extenderse hasta el infinito. El aire era más frío y la luz del sol se sentía más intensa, como si estuvieran más cerca de su origen. Allí, de pie sobre el terreno rocoso, el anfitrión les pidió que cerraran los ojos. «Quiero que imaginen su vida ideal», dijo con voz firme. «No la que otros esperan de ustedes, sino la que ustedes elegirían si no hubiera límites». La artista visualizó un estudio luminoso, lleno de obras que transmitían emoción y significado, mientras viajaba por el mundo compartiendo su arte. El empresario imaginó un negocio sólido pero que no le robara la salud ni el tiempo con su familia, y una vida en la que pudiera despertarse sin el peso constante de la urgencia. «Ahora», continuó el anfitrión, «quiero que piensen en qué hábitos tendrían que adoptar para vivir así, y en cuáles tendrían que abandonar». Hubo un silencio prolongado, interrumpido solo por el viento. El ejercicio, simple pero profundo, había dejado claro que la distancia entre su vida actual y la vida que soñaban no era cuestión de suerte, sino de disciplina diaria. El anfitrión abrió los ojos y los miró con seriedad. La productividad máxima se trata de dirigir toda tu energía hacia lo que más importa. La maestría es el compromiso de mejorar un poco cada día. Y la invencibilidad es la armadura que construyes en tu interior para proteger lo que estás creando. Sin estas 3, cualquier éxito será frágil. Luego, sonrió levemente. Y todo esto, créanme,
empieza mucho antes de que el resto del mundo se despierte. La frase quedó suspendida en el aire como una promesa y un desafío. El empresario y la artista intercambiaron una mirada breve, pero en ella había una chispa de determinación que antes no existía. Capítulo 7. La preparación para una transformación comienza en el paraíso. Al día siguiente, el viaje tomó un rumbo distinto. El anfitrión los condujo hasta un muelle privado donde una embarcación esperaba meciéndose suavemente sobre aguas cristalinas. El cielo estaba despejado, y una brisa cálida acariciaba el rostro con un aroma a sal y libertad. Mientras la lancha se alejaba de la costa, el paisaje se transformaba. El mar se tornaba de un azul cada vez más profundo. En el horizonte, empezaban a dibujarse las siluetas de unas islas rodeadas de playas de arena blanca. La artista, maravillada, no podía dejar de mirar el agua que cambiaba de color con cada rayo de sol. El empresario, más reservado, empezaba a sentir que algo en su interior se abría lentamente, como si el simple hecho de alejarse de la rutina le devolviera un pedazo de sí mismo. Tras un recorrido de poco más de una hora, llegaron a una isla pequeña, cubierta de palmeras y flores exóticas. El lugar parecía sacado de un sueño: agua turquesa, arena suave y un silencio interrumpido solo por el sonido rítmico de las olas. Allí, en medio de aquel paraíso, el anfitrión les dijo con una sonrisa: «Este será nuestro campo de entrenamiento». Los condujo hasta unas cabañas de madera perfectamente integradas con la naturaleza. No había lujos innecesarios, pero todo transmitía armonía: camas cómodas, terrazas con vista al mar y espacios abiertos para respirar sin prisas. «Para que algo cambie de verdad», explicó, «necesitas más que información. Necesitas un entorno que despierte lo mejor de ti y que te aleje de las distracciones que han frenado tu crecimiento». Mientras recorrían el lugar, les habló de cómo el entorno influye en la mente y en el corazón. «Si quieres una vida extraordinaria», dijo, «debes colocar tu cuerpo y tu mente en lugares que inspiren grandeza. Este lugar será su espejo, y en él verán quiénes son y quiénes pueden llegar a ser». La artista y el empresario comprendieron que no habían viajado hasta allí solo para escuchar lecciones, sino para vivir un proceso completo de transformación. Y aquel paraíso, más que un destino turístico, sería el escenario de una profunda reconfiguración interna. Esa misma tarde, el anfitrión reunió al artista y al empresario en una terraza abierta con vista directa al atardecer. La brisa cálida traía el olor salado del mar y el cielo se pintaba de tonos dorados, rosados y violetas. Sobre una mesa sencilla había solo 3 cuadernos, 3 plumas y una jarra de agua fresca con rodajas de limón. «Aquí es donde empezaremos a reescribir sus vidas», dijo, señalando los cuadernos. «No con grandes discursos, sino con acciones diarias y consistentes». Les pidió que, antes de escribir cualquier meta, hicieran una lista de las cosas que estaban dispuestos a dejar atrás. «No se puede construir algo nuevo sobre cimientos podridos», explicó. «Y la mayoría quiere cambiar sin soltar lo que le impide avanzar». La artista tomó la pluma con manos temblorosas. Empezó a escribir los miedos que llevaba años cargando, las excusas que había repetido y las rutinas que la alejaban de su arte. El empresario, con una mirada más dura, anotó las decisiones que había pospuesto, los malos hábitos que afectaban su salud y el exceso de control que lo mantenía atrapado en su negocio. Cuando terminaron, el anfitrión tomó ambas listas y, sin decir una palabra, las colocó en una pequeña caja de madera. «Esto queda aquí», afirmó. «No se trata de olvidarlo, sino de reconocer que ya no tiene poder sobre ustedes». El sonido de las olas marcaba un ritmo tranquilo, como si acompañara ese acto simbólico. Era el cierre de una etapa y el inicio de otra. El anfitrión entonces sonrió. «Mañana, cuando el sol apenas comience a iluminar esta isla, iniciará el verdadero entrenamiento. Será exigente, pero también liberador. Aquí no habrá excusas, solo resultados». La artista y el empresario se miraron con una mezcla de nervios y emoción. En ese instante supieron que, aunque no entendían aún todo lo que les esperaba, estaban exactamente en el lugar correcto para comenzar. Capítulo 8. El método de las 5 de la madrugada, la rutina matutina de los constructores del mundo. El amanecer en la isla tenía algo casi sagrado. El cielo pasaba del negro profundo al azul suave,
luego a un dorado brillante que parecía anunciar un nuevo comienzo. La brisa era fresca y el silencio, absoluto, interrumpido solo por el canto lejano de algunas aves. La artista y el empresario se presentaron puntualmente en la terraza central, donde el anfitrión ya los esperaba. Vestía ropa deportiva ligera y tenía en la mano un reloj sencillo, pero de aspecto robusto. Hoy aprenderán la estructura que ha ayudado a los grandes creadores, líderes y visionarios a dejar su huella en el mundo, dijo con firmeza. Este no es un horario cualquiera, es un sistema diseñado para liberar todo su potencial. Les explicó que la hora de las 5 de la madrugada no se trataba solo de levantarse temprano, sino de utilizar esa primera hora del día con una intención clara y un método preciso. Las mañanas, antes de que otros despierten, son un espacio de oro. El mundo aún no te reclama, no hay distracciones, y tu mente está en su estado más receptivo. El anfitrión comenzó describiendo cómo esa hora se divide en bloques definidos, cada uno con un propósito específico: mover el cuerpo, enfocar la mente y expandir el espíritu. Si usas esa hora con disciplina, afirmó, tendrás más ventaja que la mayoría de las personas que aún están dormidas. Y no se trata de competir, sino de aprovechar el momento del día donde puedes invertir en ti mismo de forma total. La artista escuchaba con creciente interés, imaginando cómo sería comenzar cada jornada con un ritual así. El empresario, por su parte, ya estaba pensando en cómo podría aplicarlo para recuperar el control sobre su tiempo y sus decisiones. Pero antes de entrar en los detalles, dijo el anfitrión con una leve sonrisa, quiero que lo vivan. Porque las palabras pueden inspirar, pero la experiencia es la que transforma. El anfitrión los condujo a un espacio abierto frente al mar. El sol comenzaba a elevarse, pintando el agua con reflejos dorados, y la brisa fresca traía consigo una energía que parecía limpiar cualquier rastro de cansancio. El método de las 5 de la madrugada, comenzó, se basa en la idea de que la primera hora del día es un campo fértil donde puedes sembrar las semillas de tu mejor versión. Esa hora la dividimos en 3 bloques de 20 minutos, movimiento, reflexión y crecimiento. En el primer bloque, movimiento, los invitó a realizar una breve rutina de ejercicios. Saltos suaves, estiramientos y movimientos para activar la circulación. El cuerpo es el vehículo de tu productividad. Si lo enciendes con energía desde temprano, tu mente trabajará con más claridad y enfoque. En el segundo bloque, reflexión, los llevó a sentarse en silencio frente al horizonte. Les pidió cerrar los ojos, respirar profundamente y pensar en lo que realmente querían lograr ese día. La artista sintió que, en ese momento, el ruido mental que siempre la acompañaba comenzaba a disiparse. El empresario, al dejar la mente en calma, empezó a ver con más nitidez las prioridades que había olvidado en medio de la rutina. En el tercer bloque, crecimiento, el anfitrión abrió un libro y leyó un breve fragmento sobre disciplina y propósito. Invertir tiempo en aprender algo nuevo cada mañana es como colocar un ladrillo diario en la construcción de tu grandeza, explicó. No se trata de leer mucho, sino de aprender bien y aplicar lo aprendido. Cuando la hora terminó, ninguno de los dos sentía el peso de haberse levantado temprano. Al contrario, tenían la sensación de que ya habían vivido un día entero de avances, y aún era temprano. El anfitrión los miró con una satisfacción tranquila. Este es solo el inicio. Si dominan esta hora cada día, estarán dominando su vida. Capítulo 9. Un marco para expresar la grandeza. El día siguiente comenzó igual que los anteriores, con el sol apenas asomando sobre el horizonte y el sonido suave de las olas como música de fondo. Pero esa mañana, el anfitrión los recibió en una pequeña sala de madera, iluminada por la luz cálida que se filtraba entre las persianas. Sobre una pizarra, había dibujado un esquema con varias áreas interconectadas. Hoy vamos a hablar de la grandeza, dijo. No como un concepto abstracto, sino como algo que se puede estructurar y cultivar de manera intencional. Se acercó al diagrama y señaló la primera área, el corazón. Aquí reside tu propósito. Si no tienes claro por qué haces lo que haces, cualquier éxito será vacío. La gente cree que la grandeza comienza con talento, pero en realidad comienza con una razón tan poderosa que te impulsa incluso cuando quieres rendirte. Luego, movió la mano hacia la segunda área, la mente. Aquí está tu capacidad de aprender,
de adaptarte y de encontrar soluciones. La mente necesita entrenamiento constante para mantenerse aguda y enfocada, igual que un músculo. La tercera área era el cuerpo. No puedes aspirar a grandes metas si tu salud es frágil. El cuerpo es la base física que sostiene todo lo demás. Finalmente, señaló la última, el espíritu. Este es el centro silencioso que te mantiene en equilibrio. Sin una conexión con algo más grande que tú, sea fe, valores profundos o una causa noble, es fácil perderse en el camino. La artista escuchaba y sentía que cada palabra le ponía nombre a algo que siempre había intuido, pero nunca había organizado con claridad. El empresario, por su parte, comenzaba a entender por qué, a pesar de sus logros, había sentido un vacío persistente. Había trabajado duro en su mente y en su negocio, pero había descuidado su cuerpo y su espíritu. La grandeza no es un accidente, concluyó el anfitrión. Es una construcción diaria, pieza por pieza, y solo se mantiene si cuidas todas las áreas. El anfitrión tomó asiento frente a ellos y colocó los cuadernos que les había entregado días atrás sobre la mesa. Hoy no solo vamos a hablar de este marco, dijo, vamos a empezar a aplicarlo. La teoría sin acción es solo entretenimiento mental. Les pidió que dividieran una página en 4 secciones, una para cada área: corazón, mente, cuerpo y espíritu. En cada una, anoten qué prácticas concretas podrían implementar para fortalecerla, indicó. No busquen metas gigantes, sino acciones diarias que, con el tiempo, generen un cambio profundo. La artista escribió en la sección del corazón: crear una obra cada semana con un mensaje que inspire. En la mente, leer 20 minutos diarios sobre técnicas artísticas y negocios creativos. En el cuerpo, correr 3 veces por semana. En el espíritu, meditar 10 minutos cada mañana. El empresario, con su letra firme, anotó en el corazón: dedicar más tiempo de calidad a mi familia. En la mente, estudiar estrategias de liderazgo y productividad. En el cuerpo, mejorar la alimentación y entrenar 4 días a la semana. En el espíritu, agradecer conscientemente cada día. Este es su plan personal de grandeza, afirmó el anfitrión. No se trata de hacer todo perfecto desde el inicio, sino de construir un sistema que los acerque a su mejor versión y que sea sostenible. Luego se levantó y señaló la pizarra una vez más. Cuando cuidas el corazón, actúas con propósito. Cuando cuidas la mente, tomas mejores decisiones. Cuando cuidas el cuerpo, tienes energía para persistir. Y cuando cuidas el espíritu, mantienes la calma incluso en medio del caos. Así es como se construye una vida que inspira y deja huella. El silencio que siguió no era de duda, sino de compromiso. La artista y el empresario comprendieron que ya tenían las piezas del rompecabezas, ahora dependía de ellos ensamblarlas cada día. Capítulo 10. Los 4 enfoques de los creadores de la historia. La mañana comenzó con el sonido constante de las olas y un cielo despejado que prometía un día intenso. El anfitrión citó al artista y al empresario en la terraza principal, donde una mesa de madera estaba preparada con 3 tazas de té caliente y un cuaderno abierto que contenía un nuevo esquema. Hoy aprenderán algo que diferencia a las personas que marcan la historia de aquellas que simplemente pasan por ella, dijo mientras señalaba el diagrama. Son 4 enfoques que, combinados, les permitirán lograr resultados extraordinarios. El primero era concentrarse en lo vital. Los grandes creadores no se dispersan, explicó. Dedican la mayor parte de su energía a las pocas actividades que realmente generan un impacto enorme. No intentan hacerlo todo, sino lo que importa. El segundo, la eliminación deliberada. Si quieres avanzar rápido, tienes que soltar el peso muerto. Esto significa decir no a compromisos que no te acercan a tu visión, a distracciones que te roban tiempo y a relaciones que te drenan energía. El tercero, optimización continua. No se conforman con hacer las cosas bien una vez. Buscan mejorar sus procesos, sus habilidades y sus resultados cada día, aunque sea un 1%. La acumulación de esas mejoras pequeñas es lo que crea una ventaja imbatible. Finalmente, el cuarto, protección de la energía personal. No puedes dar lo mejor de ti si estás agotado, advirtió.
Los creadores de la historia cuidan sus horas de descanso, seleccionan cuidadosamente lo que consumen mental y emocionalmente, y se rodean de entornos que los recargan. La artista escuchaba con atención, dándose cuenta de que muchas veces había intentado abarcar demasiado, perdiendo fuerza en lo que realmente amaba hacer. El empresario, en cambio, pensaba en cuántas reuniones y tareas innecesarias había permitido por miedo a incomodar a otros, sacrificando así su tiempo más productivo. Estos 4 enfoques no son teoría, concluyó el anfitrión. Son herramientas prácticas que, si las aplican, les darán un poder que pocos están dispuestos a conquistar. El anfitrión tomó un sorbo de té y luego les pidió que miraran el mar, que se extendía hasta perderse en el horizonte. Ese horizonte, dijo, es como sus metas. Siempre parece lejano, pero si avanzan cada día con dirección y constancia, inevitablemente llegarán. Los 4 enfoques son la brújula que los mantendrá en el rumbo correcto. Les propuso un ejercicio práctico. En una hoja, debían escribir 2 acciones para cada enfoque. Para concentrarse en lo vital, la artista anotó, dedicar las primeras horas del día a pintar y reservar una tarde a la semana para planificar proyectos. El empresario escribió, trabajar en el desarrollo de productos clave y dedicar las mañanas a tareas estratégicas, no administrativas. En eliminación deliberada, la artista decidió, reducir el tiempo en redes sociales y dejar de aceptar proyectos que no le inspiren. El empresario anotó, delegar tareas operativas y rechazar reuniones sin agenda clara. Para optimización continua, la artista incluyó, aprender una nueva técnica artística cada mes y evaluar semanalmente su progreso. El empresario, mejorar procesos internos y estudiar nuevas tendencias de su sector. Y en protección de la energía personal, la artista se comprometió a acostarse más temprano y practicar meditación diaria. El empresario decidió mejorar su alimentación y pasar más tiempo al aire libre. El anfitrión los observó con una leve sonrisa. No olviden que lo extraordinario se construye con hábitos ordinarios bien ejecutados. Si aplican estos 4 enfoques cada día, se convertirán en creadores de historia, no en espectadores de ella. La brisa marina movió suavemente las páginas de sus cuadernos, como si la naturaleza misma aprobara sus nuevos compromisos. Y aunque aún quedaba mucho camino por recorrer, ambos sentían que su visión de lo que era posible se expandía un poco más con cada lección. Capítulo 11. Navegando las mareas de la vida. Esa mañana, el mar estaba más agitado que de costumbre. Las olas golpeaban con fuerza las rocas y el viento soplaba con un silbido constante, como si la naturaleza quisiera recordar que no todos los días son calmados. El anfitrión aprovechó ese escenario para una nueva lección. La vida es como este mar, dijo señalando el horizonte. Habrá días de calma en los que todo parezca fluir sin esfuerzo, y habrá días en los que las olas se eleven contra ti y sientas que vas a naufragar. Invitó al artista y al empresario a caminar por la orilla, mientras sus pies se hundían en la arena húmeda. No se trata de evitar las tormentas, continuó, porque todas forman parte del viaje. Lo que marca la diferencia es cómo decides navegar en medio de ellas. Explicó que las personas con más éxito y resiliencia tienen una cualidad en común, saben adaptarse sin perder de vista su rumbo. Cuando las cosas se complican, no cambian su destino final, pero si ajustan la vela, corrigen el curso y esperan el momento adecuado para avanzar con más fuerza. La artista pensó en las veces que había abandonado proyectos al primer contratiempo, creyendo que el problema era señal de que debía rendirse. El empresario recordó crisis pasadas en las que se había dejado consumir por la presión, en lugar de buscar nuevas estrategias. El anfitrión los miró a ambos con seriedad. Navegar las mareas de la vida no significa ignorar el dolor o las dificultades. Significa entender que todo es temporal, ni la calma dura para siempre, ni la tormenta es eterna. Mientras seguían caminando, el cielo comenzaba a despejarse poco a poco. Era como si la propia mañana quisiera confirmar sus palabras. De regreso a la terraza, el anfitrión colocó sobre la mesa 3 piedras lisas que había recogido de la orilla. Quiero que imaginen que estas piedras son ustedes, dijo. El mar las golpea una y otra vez, pero siguen aquí. No son frágiles porque han aprendido a resistir, a adaptarse y a permanecer.
Luego les presentó 3 estrategias para atravesar cualquier tormenta. La primera era anclarte en tus principios. Cuando el viento cambia, tus valores son el ancla que te mantiene en tu lugar. Si no tienes claros tus principios, cualquier corriente te arrastrará. La segunda, mantener el control de lo controlable. En las crisis, muchas personas gastan energía en lo que no pueden cambiar. En cambio, los líderes se enfocan en lo que está bajo su influencia directa, y eso les da poder incluso en la incertidumbre. La tercera, nutrir tu mente y tu cuerpo en medio de la adversidad. En tiempos difíciles, algunos descuidan su salud física y mental, pero es precisamente ahí cuando más necesitas fuerza, claridad y disciplina. La artista reflexionó sobre cuántas veces había permitido que el estrés apagara su creatividad. El empresario comprendió que en sus peores momentos siempre había dejado de cuidarse, debilitándose más. El anfitrión sonrió con calma. Recuerden esto, no pueden elegir cuándo llega la tormenta, pero sí cómo llegarán al otro lado. Si cuidan su mente, su cuerpo y sus principios, saldrán más fuertes que cuando empezó. A lo lejos, el mar seguía rugiendo, pero ya no con la misma intensidad. Y en ese instante, tanto la artista como el empresario entendieron que la clave no era esperar a que las aguas se calmaran, sino aprender a navegar sin miedo. Capítulo 12. El club de las 5 de la madrugada descubre el protocolo de instalación de hábitos. El amanecer de ese día trajo una calma especial. El mar estaba sereno, y el cielo, despejado, parecía extenderse sin límites. La artista y el empresario llegaron a la terraza central y encontraron al anfitrión preparando una pizarra. Sobre ella, en letras grandes, estaba escrita una frase: no eres tus objetivos, eres tus hábitos. Hoy, dijo el anfitrión, vamos a hablar de algo que decide tu destino más que cualquier meta que puedas proponerte: tus hábitos diarios. Explicó que un hábito no se instala de la noche a la mañana, sino que requiere un proceso claro y repetitivo. El problema es que la mayoría cree que la motivación es suficiente, pero la motivación es como un invitado: llega, se queda un rato, y luego se va. Lo que realmente te transforma es la disciplina de actuar incluso cuando no tienes ganas. En la pizarra dibujó un círculo dividido en 3 fases: destrucción, instalación e integración. En la fase de destrucción, rompes con los patrones antiguos y eso duele. Tu mente y tu cuerpo van a resistirse, porque están acostumbrados a lo viejo. En la fase de instalación, repites el nuevo comportamiento hasta que empieza a sentirse más natural, aunque todavía requiere esfuerzo. Y en la fase de integración, el hábito se convierte en parte de quien eres. Ya no tienes que pensar en hacerlo, simplemente lo haces. La artista escuchaba y se daba cuenta de cuántas veces había intentado cambiar algo y había desistido en medio de la fase de destrucción, confundiendo incomodidad con incapacidad. El empresario entendía que muchas de sus rutinas actuales se habían formado sin intención, simplemente por repetición inconsciente. Un hábito no es solo una acción, concluyó el anfitrión, es una identidad que construyes día a día. Si quieres un futuro diferente, empieza por diseñar los hábitos que te llevarán hasta él. El anfitrión borró la pizarra y dibujó una línea de tiempo dividida en 66 días, marcando 3 segmentos claros. Este es el ciclo que deben seguir si quieren instalar cualquier hábito de forma permanente, explicó. Cada segmento dura aproximadamente 22 días, y cada uno tiene su propio reto. En los primeros 22 días, la fase de destrucción, el cuerpo y la mente se resisten con fuerza. Aquí es donde la mayoría abandona, advirtió. Sentirán incomodidad, cansancio y hasta irritación. Pero es justamente esa incomodidad la señal de que están rompiendo con lo viejo. En los siguientes 22 días, la fase de instalación, el nuevo hábito empieza a tomar forma. En este punto, ya no es tan incómodo como al principio, pero todavía requiere esfuerzo consciente. Aquí deben proteger su avance y no permitir que una excusa los saque del camino. Finalmente, en los últimos 22 días, la fase de integración, el hábito se convierte en parte de su identidad. Aquí es cuando pasa de ser algo que haces a ser algo que eres. Si llegas hasta aquí, el esfuerzo se convierte en naturalidad. La artista pensó en cómo podría aplicar este ciclo para establecer un ritual de creación diaria. El empresario, en cambio,
Ya visualizaba cómo transformar sus mañanas en un bloque innegociable para planificar y aprender. Recuerden, dijo el anfitrión mientras guardaba los marcadores, el éxito no llega de golpe, llega con la repetición constante de pequeñas acciones, hasta que ya no puedas imaginar tu vida sin ellas. El mar seguía en calma, y en ese momento, ambos comprendieron que esa misma calma podían tenerla ellos si aprendían a construir, paso a paso, la disciplina que les daría libertad. Capítulo 13. El Club de las 5 de la madrugada aprende la fórmula 20/20/20. La mañana era clara y fresca. El anfitrión citó al artista y al empresario en una explanada frente al mar, donde 3 cronómetros descansaban sobre una mesa baja. Junto a ellos había botellas de agua, un par de cuadernos y una pizarra portátil. Hoy vamos a entrar en el núcleo práctico de las 5 de la madrugada, anunció. La fórmula 20/20/20. Es simple de entender, pero poderosa al aplicarla. Explicó que esta fórmula divide la primera hora del día en 3 bloques de 20 minutos, cada uno diseñado para activar una parte esencial de la persona, cuerpo, mente y espíritu. En el primer bloque, movimiento, 20 minutos, se busca aumentar la frecuencia cardíaca para oxigenar el cerebro, liberar endorfinas y despertar el sistema nervioso. El sudor de la mañana es la señal de que estás encendiendo tu energía interna, dijo. Quien empieza el día en movimiento, lo vive en alerta. En el segundo bloque, reflexión, 20 minutos, se dedica tiempo a pensar de manera consciente. Puedes meditar, escribir en un diario, revisar tus objetivos o simplemente sentarte en silencio a contemplar. Aquí limpias el ruido mental antes de que el mundo lo llene de nuevo. En el tercer bloque, crecimiento, 20 minutos, se invierte en aprender algo nuevo. Lee un libro, escucha un podcast educativo, repasa una habilidad. Alimenta tu mente antes de que otros intenten llenarla con sus agendas. La artista sonrió al escuchar el último bloque. Imaginaba usarlo para explorar nuevas técnicas creativas. El empresario pensó que podría estudiar estrategias de liderazgo y mercado mientras la competencia aún dormía. Esta hora, bien ejecutada, no solo cambia tu día, concluyó el anfitrión. Cambia la persona en la que te estás convirtiendo. El anfitrión se puso de pie y encendió el primer cronómetro. Vamos a vivir la fórmula ahora mismo, dijo con una sonrisa. Quiero que experimenten la diferencia entre saberla y sentirla. Primer bloque, movimiento. Los guió a una zona despejada sobre la arena. Comenzaron con estiramientos suaves, luego pasaron a saltos ligeros, flexiones y carreras cortas. En pocos minutos, el sudor comenzó a recorrerles la frente y la respiración se aceleró. Esto no es solo ejercicio, les recordó. Es encender su motor interno antes de salir a la carretera del día. Segundo bloque, reflexión. Sin decir palabra, los llevó a una terraza con vista al mar. Les entregó sus cuadernos y pidió que escribieran 3 cosas por las que se sentían agradecidos, 3 metas importantes y un pensamiento que quisieran mantener en mente durante toda la jornada. La artista escribió sobre su deseo de crear obras que inspiraran a otros. El empresario anotó su objetivo de liderar con más presencia y menos estrés. Tercer bloque, crecimiento. En la última etapa, el anfitrión abrió un libro subrayado en varias páginas. Leyó fragmentos sobre la importancia de invertir en uno mismo, mientras les pedía reflexionar sobre cómo podrían aplicar esas ideas en su vida. Cada mañana es una oportunidad para mejorar un poco más que ayer. Quien invierte la primera hora del día en crecer, inevitablemente se separa del resto, dijo. Al terminar los 60 minutos, la sensación era distinta. No se trataba solo de estar despiertos, sino de sentirse encendidos, enfocados y claros sobre lo que querían lograr. La artista comentó que era como si su creatividad estuviera lista para fluir. El empresario reconoció que tenía una energía que normalmente no sentía hasta media mañana. El anfitrión asintió. Ahora entienden que las 5 de la madrugada no son un sacrificio, sino un regalo. El verdadero reto es elegir abrirlo todos los días. Capítulo 14. El Club de las 5 de la madrugada comprende lo esencial del sueño. Esa noche, el anfitrión pidió al artista y al empresario que se reunieran en la terraza después de la cena.
La luna se reflejaba en el mar y la brisa nocturna traía un frescor relajante. No había prisa, y el ambiente era distinto, más íntimo, más pausado. Hoy vamos a hablar del otro lado del hábito de madrugar, dijo con voz serena. Porque si no entienden esto, todo lo que han aprendido perderá efectividad. Hizo una pausa y los miró directamente. El sueño no es un lujo, es una necesidad biológica. Sin un descanso profundo y de calidad, su cuerpo y su mente no podrán sostener el nivel de energía, enfoque y creatividad que necesitan para alcanzar su máximo rendimiento. Explicó que el error más común de quienes quieren levantarse temprano es creer que basta con ajustar la hora del despertador. Si solo acortan sus horas de sueño, terminarán agotados, irritables y menos productivos. Lo que necesitamos es cambiar la estructura del día para garantizar un descanso completo. Les habló de los ciclos del sueño, de cómo la fase profunda y la fase REM eran esenciales para la recuperación física y la consolidación de la memoria. Cuando duermen bien, su cerebro procesa la información, repara el cuerpo y equilibra las emociones. Cuando duermen mal, todo se vuelve más difícil, las decisiones, el autocontrol y hasta la creatividad. La artista pensó en sus noches de trabajo hasta altas horas, creyendo que el esfuerzo extra compensaba el cansancio. El empresario recordó cuántas veces había sacrificado el sueño para atender asuntos urgentes, sin notar cómo eso afectaba su claridad mental y su salud. El madrugar es una herramienta de excelencia, concluyó el anfitrión, pero solo funciona si está acompañada de un sueño reparador y suficiente. Lo uno sin lo otro es insostenible. El anfitrión se levantó de su asiento y tomó una libreta donde había escrito una serie de recomendaciones. La colocó sobre la mesa y comenzó a explicar. Si quieren levantarse a las 5 de la madrugada y mantener un rendimiento alto, tienen que diseñar una rutina nocturna tan deliberada como la de la mañana. Primero, les habló de la hora de desconexión. Al menos una hora antes de dormir, apaguen pantallas y eviten luces brillantes. La luz artificial, especialmente la de los dispositivos electrónicos, engaña al cerebro para que crea que aún es de día, retrasando la liberación de melatonina. Segundo, la importancia de reducir los estimulantes. Nada de café, té fuerte o comidas pesadas al menos 4 horas antes de acostarse. El cuerpo necesita estar en reposo para entrar en sueño profundo. Tercero, el ritual de transición. Lean un libro relajante, tomen una ducha caliente, escriban en un diario. Esto le indica al cuerpo que es hora de bajar el ritmo. Cuarto, mantener horarios constantes. Acostarse y levantarse a la misma hora entrena al cuerpo para regular su reloj interno, lo que facilita despertar con energía. La artista se dio cuenta de que sus noches eran caóticas, llenas de distracciones y sin una preparación real para dormir. El empresario, en cambio, entendió que parte de su agotamiento venía de la irregularidad. Una semana madrugaba y la siguiente se quedaba despierto hasta la madrugada trabajando. Si protegen su sueño con la misma disciplina con la que protegen sus mañanas, concluyó el anfitrión, no solo tendrán energía para cumplir sus metas, sino también la lucidez para tomar mejores decisiones. El mar, iluminado por la luna, parecía confirmar la lección. La calma de la noche era tan importante como la fuerza del amanecer. Capítulo 15. El club de las 5 de la madrugada recibe mentoría sobre las 10 tácticas del genio de por vida. El amanecer en la isla era diferente ese día. El cielo se cubría de un naranja intenso que parecía anunciar algo especial. El anfitrión había preparado un espacio en la terraza con una gran pizarra, marcadores y una mesa con frutas frescas y té caliente. Hoy vamos a entrar en un territorio clave, dijo mientras dibujaba en la pizarra. Las 10 tácticas del genio de por vida. Estas son prácticas que, si las incorporan, no solo los harán más productivos, sino que elevarán todo su nivel de vida. La primera táctica que presentó fue la burbuja de concentración total. Consiste en crear espacios y momentos del día donde nada interrumpa tu trabajo profundo. Sin notificaciones, sin conversaciones casuales, solo tú y la tarea más importante. La segunda, el segundo viento del día. Aprovechar un bloque de trabajo intenso en la tarde, cuando otros están agotados. Si aprendes a administrar tu energía, puedes rendir a alto nivel 2 veces en la misma jornada. La tercera, el ciclo 90/90/1.
Durante los próximos 90 días, dedica los primeros 90 minutos de tu trabajo diario a una sola actividad que tenga el mayor impacto en tus resultados. La artista asentía mientras tomaba notas rápidas. Veía con claridad cómo aplicar estas ideas a su proceso creativo. El empresario, en cambio, ya analizaba cómo estas tácticas podrían revolucionar la gestión de su negocio. Estas son solo las primeras 3, dijo el anfitrión con una leve sonrisa. Si las aplican, empezarán a sentir un cambio inmediato, pero aún hay más. El anfitrión tomó un sorbo de té y continuó. Ya vimos las 3 primeras tácticas. Ahora vamos con las 7 restantes. Cuarta táctica, la regla 60/10. Trabaja 60 minutos enfocado, luego toma un descanso consciente de 10 minutos para estirarte, hidratarte o respirar profundamente. Así recargas energía y evitas el agotamiento mental. Quinta táctica, el entrenamiento de la genialidad. Dedica tiempo cada día a practicar deliberadamente la habilidad que más impacto tendrá en tu vida o carrera. No es solo repetir lo que ya sabes, sino retarte a mejorar. Sexta táctica, el sistema de delegación inteligente. Libérate de tareas que otros pueden hacer para que tú puedas enfocarte en lo que solo tú puedes aportar. Séptima táctica, el control de la entrada. Filtra la información que consumes. Lo que entra en tu mente determina la calidad de lo que produces. Octava táctica, la regla de los 5 activos diarios. Cada día haz 5 cosas que te acerquen a tus metas más importantes. No importa si son pequeñas, lo importante es la consistencia. Novena táctica, la planificación semanal estratégica. Antes de iniciar la semana, define tus prioridades y bloquea tiempo en tu calendario para ellas. Décima táctica, el círculo de rendimiento. Rodéate de personas que eleven tu nivel, te reten y te inspiren a dar más de ti mismo. La artista cerró su cuaderno con una sonrisa. Sentía que cada táctica era como una herramienta lista para usar. El empresario, más serio, comprendía que muchas de sus jornadas fallaban porque no tenía un sistema claro como este. El anfitrión concluyó. Estas tácticas no son teoría. Son prácticas que, si las aplican con disciplina, los convertirán en personas cuya vida entera respira excelencia. Y eso es mucho más valioso que cualquier éxito momentáneo. El mar brillaba bajo la luz de la mañana, y en ese instante, tanto la artista como el empresario supieron que estas lecciones no eran solo para transformar sus mañanas, sino todo su destino. Capítulo 16. El Club de las 5 de la madrugada adopta los ciclos gemelos del rendimiento de élite. Esa mañana, el anfitrión los llevó a una zona alta de la isla, donde el horizonte se extendía en un arco perfecto sobre el mar. Allí, con el viento moviendo suavemente las palmeras, colocó en el suelo 2 círculos dibujados sobre la arena. Hoy vamos a hablar de los ciclos gemelos del rendimiento de élite, comenzó. Una idea simple, pero que la mayoría ignora. Para rendir al más alto nivel, necesitas equilibrar periodos de trabajo intenso con periodos de recuperación profunda. Señaló el primer círculo. Este representa la expansión, los momentos en que das lo máximo, te exiges y avanzas con intensidad hacia tus objetivos. Aquí se crea progreso, pero también se consume energía. Luego apuntó al segundo círculo. Este es la recuperación, el tiempo en el que bajas el ritmo, te desconectas, descansas y permites que tu cuerpo y mente se reparen. Aquí es donde el esfuerzo se transforma en crecimiento real. La artista recordó cómo, en su afán de producir más, había trabajado semanas enteras sin descanso, hasta perder la inspiración. El empresario pensó en los años que había pasado encadenando proyectos sin tomar vacaciones, creyendo que parar era perder tiempo. El error de muchos, continuó el anfitrión, es vivir solo en expansión, hasta agotarse, o vivir solo en recuperación, sin lograr nada significativo. El equilibrio entre ambos es lo que permite sostener un alto rendimiento a lo largo de toda la vida. A lo lejos, una ola más grande rompió con fuerza, y el anfitrión la señaló. Igual que el mar, tu vida necesita estos ritmos: avance y pausa, intensidad y calma. Si aprendes a respetarlos, no solo serás más productivo, también más creativo, más sano y más feliz. El anfitrión dibujó una línea en la arena, dividiéndola en segmentos que representaban las horas del día.
Para aplicar los ciclos gemelos, explicó, deben aprender a alternar entre bloques de enfoque profundo y momentos de renovación consciente. En el bloque de enfoque profundo, se trabaja sin interrupciones en tareas de alto valor. Aquí es donde producen sus mejores resultados, dijo. Pero no pueden estar aquí todo el día, porque quemarán su energía y su creatividad. En el bloque de renovación consciente, se incluyen pausas estratégicas, caminar, meditar, conversar con alguien inspirador o simplemente no hacer nada durante unos minutos. Esto no es pereza, aclaró, es una inversión. Cuando se recargan, regresan al trabajo con más fuerza. Les propuso una rutina inicial. 90 minutos de trabajo concentrado en lo más importante. 10 a 15 minutos de pausa real, lejos de pantallas y distracciones. Repetir el ciclo 2 o 3 veces, según la jornada. La artista sonrió al darse cuenta de que sus mejores obras siempre habían surgido después de una pausa. El empresario entendió que, al no descansar, había estado operando con una mente a media capacidad durante años. El secreto del alto rendimiento, concluyó el anfitrión, no está en hacer más, sino en hacer mejor, y en saber cuándo parar para poder seguir dando lo mejor de ti. Mientras bajaban de la colina, el sol ya estaba alto y el mar más tranquilo. La lección era clara, igual que las mareas, su vida también necesitaba un flujo natural entre acción y descanso para mantenerse fuerte y constante. Capítulo 17. Los miembros del club de las 5 de la madrugada se convierten en héroes de sus vidas. El último día en la isla amaneció con un cielo despejado y un aire diferente, como si todo estuviera en calma antes de un gran momento. La artista y el empresario se encontraron en silencio frente al mar, cada uno perdido en sus pensamientos. Habían llegado allí buscando respuestas, y ahora sentían que cargaban con un arsenal de herramientas y hábitos que podían transformarles por completo. El anfitrión los reunió en la terraza principal, donde sobre la mesa había solo 2 objetos, una brújula y una llave antigua. Hoy, dijo, no vamos a hablar de técnicas ni de rutinas. Hoy vamos a hablar de ustedes. Les recordó que todo lo que habían aprendido durante esas jornadas era inútil si no lo aplicaban con valentía en su vida real. Ser héroe de tu vida no significa no tener miedo, explicó, significa actuar a pesar de él. Significa asumir la responsabilidad total de tu camino y no esperar que otros lo tracen por ti. Señaló la brújula. Esto representa el propósito, la dirección que eliges seguir. Si no tienes claro hacia dónde vas, cualquier camino te llevará a la deriva. Luego tomó la llave. Y esto representa la capacidad de abrir puertas. Las puertas de nuevas oportunidades, pero también las de tu propio potencial. La artista sintió un nudo en la garganta. Por primera vez en mucho tiempo, no se veía como una espectadora de su vida, sino como la protagonista. El empresario, con los brazos cruzados, dejó escapar una sonrisa breve. Comprendía que no había excusa para no vivir de acuerdo a lo que siempre había soñado. El anfitrión los miró fijamente. El mundo no necesita más personas que solo hablen de lo que quieren hacer. Necesita personas que vivan lo que dicen y se conviertan en un ejemplo. Ese es el verdadero liderazgo. El sol ascendía lentamente sobre el mar, bañando la terraza con una luz cálida y dorada. El anfitrión les entregó la brújula a la artista y la llave al empresario. No son simples objetos, dijo. Son recordatorios físicos de lo que ahora llevan dentro, dirección y poder para actuar. Se quedaron en silencio unos segundos, contemplando el mar y dejando que el momento se grabara en su memoria. Luego, el anfitrión rompió el silencio. A partir de ahora, la isla seguirá en ustedes. Cada amanecer será una oportunidad para elegir ser el héroe o la víctima de su historia. Y créanme, esa elección se toma todos los días, no una sola vez. La artista respiró profundamente, sintiendo una mezcla de gratitud y determinación. El empresario, por su parte, sintió que el peso en sus hombros se transformaba en energía. Sabía que las responsabilidades seguirían allí, pero ahora también tenía las herramientas para manejarlas con claridad y propósito. Antes de partir, caminaron juntos por la orilla. La arena húmeda guardaba las huellas de cada paso, como si el lugar quisiera retener un pedazo de su historia. Al llegar al muelle, el anfitrión les estrechó la mano con fuerza.
Recuerden que el verdadero entrenamiento empieza cuando vuelvan a su rutina. Si aplican lo aprendido, cada día será una victoria silenciosa que, con el tiempo, construirá una vida extraordinaria. La lancha se alejó lentamente de la isla, y mientras el sonido del motor se mezclaba con el canto de las aves, la artista y el empresario se miraron. No hacía falta decir nada, sabían que aquel viaje no había sido solo un retiro, había sido el inicio de una nueva forma de vivir. Y así, llegamos al final de este viaje. Un camino que comenzó con el simple deseo de cambiar y que terminó revelando que la verdadera transformación no está en las circunstancias, sino en las decisiones que tomamos cada día. Si esta historia te inspiró, te hizo reflexionar o te dio herramientas para mejorar tu vida, te invito a ser parte activa de esta comunidad. Suscríbete para seguir aprendiendo juntos, dale like para apoyar este contenido, y comenta qué fue lo que más te impactó o cuál es el primer hábito que vas a implementar desde hoy. Y no lo guardes solo para ti. Comparte este vídeo con alguien que necesite escuchar este mensaje. Nunca sabes a quién puedes ayudar con una idea, una palabra o una historia. Recuerda, cada amanecer es una oportunidad para ser el héroe de tu propia vida. El momento es ahora.